diferencia de la letra. Hoy en la mañana fue Jesús se revela, ¿no? Cristo se revela, pero esta vez, esta B es una B alta, se refiere a la rebeldía. Es muy diferente al revelarse de mostrar algo, ¿no? Mostrarse a sí mismo. En este caso es revelarse, sí, se muestra, pero en contra de, ¿no? En contra del gobierno de Dios. Bien, antes de arrancar quisiera contar una historia interesante. Benedict Arnold vivió en el siglo XVIII, justamente en la época en la que los Estados Unidos estaba independizándose del Imperio Británico. Y esta historia de él es muy interesante por el siguiente motivo. Benedict Arnold peleó para ambos bandos de la guerra. El problema es que Benedict Arnold fue un buen combatiente durante la guerra, pero en vista de que en el ejército norteamericano no le dieron el reconocimiento que él quería, él se pasó al lado británico. Y finalmente se pasó al lado perdedor, como bien sabemos en la historia, ¿no? Y este hombre fue tan descarado su traición a los Estados Unidos, que aún estando en Gran Bretaña y Gran Bretaña habiendo perdido, fue un hombre considerado como la escoria de la sociedad. Nunca lo quisieron aquí y tampoco lo quisieron en Inglaterra. Así que todo lo que le llevó su traición fue a perder el aprecio de las personas. Y créanme que el caso de Lucifer no va a ser muy distinto. Mucha gente piensa que Dios tiene que venir a destruirlo porque si no la gente lo va a seguir siempre. Pues cuando estudiamos la Biblia y también el Espíritu de Profecía nos damos cuenta que los mismos ángeles se le irán a él en contra. Y el mundo engañado se le irá en contra, porque es que la mentira lo que trae es rabia e ira. Así que es la triste realidad del enemigo, y por eso no vale la pena estar del lado de su bando. La pregunta que hago aquí clave es: ¿cómo es Satanás? ¿Cuántos de los que están aquí son primera vez escuchan acerca del tema de cómo es Satanás? Aquí la mayoría lo sabe, o alguno primera vez que escucha ok. Normalmente en el mundo, esta es la descripción que hacen de Satanás, ¿no? Bueno, no tan formal, ¿no? Pero un ser rojo, ahí no tiene las patas de cabra, pero bueno, patas de cabra, cachos, cola, ¿y qué tiene en la mano? Un trinche, ¿no? O un tridente, también se le conoce. Y además de eso, ¿cuál es su trabajo según la tradición? Él está ¿en dónde? En el infierno. Está en las puertas del infierno. Lo cual no tiene sentido, porque es como si él trabajara con Dios, ¿no? Dios se encarga del cielo y él se encarga del infierno. Son equipos. No tiene sentido. La palabra de Dios no tiene ninguna información al respecto de esa idea tradicional, porque de hecho se convirtió en una tradición. Esta segunda imagen es un poco más realista. Y les muestro esa imagen porque hace, no sé cuántos años exactamente, pero no hace mucho, creo que no pasa más de 6 años, salió una famosa serie llamada Lucifer. Y créanme, hermanos y hermanas, que Satanás no hace cosas por casualidad. Esto penetró en los corazones de las personas. Y recuerdo que estando allí en España, trabajé con un compañerito jovencito, él de 19 años, y un día estábamos hablando y él me dice que él había descubierto que quién era Lucifer. Y yo, queriendo quizás desarrollar un poco más la conversación e indagar a ver cuál era su idea, él me dice: Lucifer es el hermano de Miguel. Y como él es el hermano de Miguel, parece ser que tuvieron una pelea. Miguel engañó a Dios y culpó a Lucifer, y Lucifer fue desterrado del cielo de manera injusta. Yo me quedé impactado. Yo digo: wow, ¿en serio? Me dice: sí. Yo le digo: bueno, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal y si te digo que la historia no es así? Me dice: ¿en serio? Yo digo: sí, en serio. Yo te voy a regalar un libro que te va a permitir ver la perspectiva desde la Biblia. Pero lo cierto es que me sorprendió mucho cómo una persona se comió el cuento completo de lo que presenta el mundo.
Esto es una simple versión. No es tan igual como lo que acabo de decir, pero básicamente es lo mismo. Lucifer fue engañado, fue echado injustamente, y pocos lo relacionan con Satanás, cosa que es muy curiosa, ¿no? Aprovechando la inteligencia artificial, traté de describir como la Biblia dice que es Lucifer, y esto es lo más cercano que vi. ¿Ves? Un ser cubierto de piedras preciosas, 6 alas por lo general. Un querubín se cree que tiene 6 alas. Bueno, lo describe la Biblia muchas veces con 6 alas. Y un ser hermoso, no es un ser feo. Al menos no lo era en el principio. Gracias por la aclaración. Y esta otra imagen que también me salió, digo, mira, interesante, porque la palabra de Dios dice, tú que caminabas, y vamos a buscar Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 14. Vamos a ver la descripción que hace la Biblia de Lucifer. 28, 12 al 14. Miren lo que dice aquí. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, dice aquí, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, íonice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Era un ser hermoso. Ahora, no es que cambió y se comió un ser rojo de cacho y cola, no. Evidentemente el pecado también afecta a los seres celestiales. Ya no brilla como antes. Evidentemente ha perdido. ¿Saben por qué no brilla como antes? Porque no está en contacto directo con Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte a recibir la ley? Para los que no están familiarizados con la historia, Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, con la ayuda de Dios, por supuesto, y luego los lleva al monte Sinaí, y Moisés sube al monte y habla con Dios cara a cara. Yo les invito a leer ese capítulo, es espectacular, el 31, 32, si no me equivoco. Y cuando Moisés baja del monte, la gente le dice: tápate el rostro, porque nos deslumbra. Lo que quiero decir, mis queridos hermanos, la belleza no es ningún problema. No hay ningún problema en la belleza. ¿Saben por qué? Porque a Dios le gusta la belleza. Dios nos hizo hermosos, cada uno en su variedad. Cada quien tiene un gusto personal y tiene una apreciación de la belleza. ¿Por qué? Porque fuimos creados para apreciar la belleza. Así que no hay nada malo en ser hermoso o cuidarse, estar bien presentable. ¿Dónde está el problema? Cuando empezamos a mirar por encima del hombro de los demás. Cuando alguien nos dice algo y no nos agrada, porque se supone que mi opinión, mi idea está por encima del otro. ¿Saben? Es difícil explicar, mejor dicho, no se puede explicar la caída de Satanás. Y usted mira, ¿por qué? Se lo voy a explicar sencillo. Si el pecado tuviera una explicación, no sería pecado. El pecado es un extraño en el reino, en el universo, de hecho. Y este es el único planeta que está en cuarentena. Lamentablemente, pero fíjense lo hermoso que es Dios. ¿No se han dado cuenta que Dios promete que va a colocar la Nueva Jerusalén aquí? Aquí va a estar el santo monte de Dios. La capital del universo va a ser aquí. ¿No les parece curioso eso? A pesar de que Dios es todo lo bueno, todo lo hermoso y todo lo grandioso que es humilde. Si tú me pones, aquí hablando humanamente, si tú me pones a elegir dónde poner mi capital, suponiendo que tengo un reino muy poderoso aquí en la tierra, y me dicen: Eduardo, tienes que elegir de todas las capitales del mundo, ¿dónde quieres tú tu reino? ¿Dónde quieres la capital de tu reino? Y yo elija, por decir algo, no voy a decir un país asiático para no afectar a nadie, ¿no? Yo qué sé, no, yo quiero la capital de mi reino en Mongolia. Ustedes saben que Mongolia es un país nómada, ¿no? Eso no tiene
hay muy poca civilización, o sea, hay civilización, pero es diferente a nuestra sociedad. Y no hay mucha construcción de edificios porque la gente está acostumbrada a vivir de manera nómade, ¿no? Que yo elija Mongolia, oye, pudiendo elegir Nueva York, Londres, yo qué sé, París, Madrid, Barcelona, pero Colombia también, ¿no? En Bogotá. Pero Dios eligió DF. Ok, pero Dios eligió de todo el vasto universo un granito de arena. Eso es maravilloso. Pero Satanás, que estaba acá, fíjate lo que dice aquí. Tú, versículo 14 de Ezequiel 28, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo es posible que en el reino más perfecto y posible haya caído el ser, no cualquier ser, el más perfecto alguna vez creado? Lo único que hizo Satanás, ahora ese es su nombre, ¿no?, fue dejar de ver a Dios como su rey y empezó a mirarse a sí mismo. Y esto es algo muy delicado, hermanos. Hay muchas maneras de vernos a nosotros mismos, sobre todo cuando tenemos el poder de liderazgo. Hay muchas historias muy tristes de personas que cuando tienen el liderazgo no lo quieren soltar. Pero también historias bonitas. Un día conocí a un hermano que fue anciano durante 10 años en una iglesia muy grande. Primer diácono, perdón. Y yo venía llegando, iba a haber una reunión y yo le digo, ¿y eso que estás aquí? Había una junta de iglesia. Y me dice, no, porque hoy vengo a dejar mi carro. Ya es hora que cambiemos, que le den el pase a otro. Y yo dije, wow, Señor, a pesar de todo sigue habiendo gente que te ama y tiene ese amor por ti, que no le importa ponerse a un lado para que alguien más tenga la oportunidad o alguien tenga nuevas ideas y poder implementarlas para la iglesia. Necesitamos mucha humildad. Se requiere mucha humildad y solamente la podemos recibir con Cristo. Y créanme que van a escuchar mucho Cristo durante estas campañas, porque nada se puede hacer sin Cristo, nada. Los ángeles son fieles porque aman a Cristo, así como Cristo espera que nosotros seamos fieles porque le amamos, no por los beneficios. Saben que cuando Cristo decidió morir por nosotros, hubo tristeza en el cielo, pero a la vez se alegraron, porque la majestad del cielo había decidido morir por una raza inferior, poco menos, vamos a decirlo así, poco menos que los ángeles. Sí, pero lo que pasa es que Dios no hace nada inferior. Dios hace cosas de calidad, así que no nos hizo con las habilidades de los ángeles, vamos a decirlo de esta manera. No tenemos el mismo cuerpo. Fíjate, cuando vemos la descripción de Lucifer, no está hablando de lo que lo vestía, sino de lo que estaba hecho. Berilo, carbón. ¿Saben que nosotros estamos hechos también de materiales? Y tenemos casi todos los elementos, casi todos los componentes tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Casi todos los componentes, pero no todos son piedras preciosas, ¿no? Pero lo que es curioso es que la piedra preciosa por excelencia, ¿cuál es? Bueno, ese es el metal, pero la piedra, el diamante. El diamante. ¿Y saben de qué está hecho el diamante? De carbón. Lo mismo que estamos hechos nosotros, solo que necesitamos ser purificados. Y sabían que según los geólogos dicen que el diamante, para obtenerlo, es a través de mucha presión extrema al carbón, y se puede crear el diamante.
Es curioso, ¿no? A fuego también, ¿no? Nosotros hemos de pasar por un tiempo final y a lo mejor habrá tanta presión que saldremos como diamantes refinados. Amén. Bien, entonces vemos que el problema ocurre en el corazón de Satanás. Como les dije, el pecado no tiene explicación. Si la tuviera no sería pecado. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que él decidió el lado oscuro. Y cuidado, porque es muy fácil para nosotros. Más como tenemos tendencia al mal. Ya hemos pecado, ya hemos practicado una vez, el gusto se queda. Mucho cuidado cuando nos miramos. Mucho cuidado. Yo tengo una oración muy personal. Cada vez que me arrodillo a orar, digo: Señor, no permitas que confíe en mí mismo. Ayúdame a abandonarme a mí mismo. Porque yo no quiero que mi opinión, que mi percepción de mí mismo esté por encima de los demás, sino que yo tenga el mismo aprecio. Así como quisiera que alguien me apreciara, yo apreciar a los demás. Siempre hay que tener ese pensamiento en mente. Hay que orar al Señor. No es una cuestión de que, bueno, sí, yo soy humilde. Miren, cuando alguien dice yo soy humilde, en ese momento se acabó la humildad. ¿Ok? Así que mucho cuidado. Vamos a orar al Señor y que nos ayude. Porque este ser que está aquí, hermoso en gran manera, estando en la misma presencia de Dios, cayó. ¿Cuánto más nosotros tenemos la dificultad o la facilidad para caer, mejor dicho? Así que esta imagen que tenemos ahí del diablo con cachos y cola es una total mentira. Ni Dios tampoco es así. Si Satanás era hermoso, podrá imaginarse cómo es nuestro Señor Jesús. Amén. Esta mañana hablamos acerca de qué le pasó a Juan cuando miró a Cristo. La segunda vez que lo vio, bueno, no segunda vez, sino en la visión, ¿no? Tuvo que haber sido impresionante para caer como muerto delante del Señor. Así que Satanás, por supuesto, él se ha encargado de engañar al mundo, mostrándose con cachos y cola. ¿Saben por qué? Aunque este tema lo tocaremos a profundidad en un tema más adelante, a Satanás la intención de mostrarse con cachos y cola es para que cuando él se presente como es ante una persona que no ha basado su fe en la palabra de Dios, caiga redondito. Porque ¿quién puede negar o quién puede decir que eso no es de Dios al ver semejante ser? Nadie lo ha visto de esa manera. Bueno, sí lo han visto, pero me refiero a aquellos que ignoran el mundo espiritual en el que estamos inmersos. El hecho de que no nos veamos no significa que no haya aquí una lucha entre el bien y el mal. Por eso, en estas campañas yo les invito, les pido de corazón, estén orando constantemente, no solo aquí, sino también en sus casas, porque esto va a ser atacado. A Satanás no le gusta ser desenmascarado. Así que hay que estar en constante oración. Bien, ¿cuándo se reveló Lucifer? Esa es una pregunta interesante. ¿En qué momento se reveló Lucifer? Si bien es cierto, no es posible determinar en qué momento exacto del tiempo ocurrió la caída de Lucifer, podemos estar seguros que fue antes de la caída del hombre, puesto que en el relato del Génesis no se menciona ningún evento ocurrido que involucre a Satanás como ángel cayendo, sino ya en su disfraz de serpiente. ¿Saben que la palabra serpiente viene del griego draco, de donde sale también la palabra dragón? ¿Okay? Sin embargo, en Apocalipsis se hace un flashback mencionado al dragón intentando devorar al hijo de la mujer. ¿Recuerdan? Esto es una referencia a Génesis 3:15, donde Dios promete que la simiente de esta le aplastaría la cabeza. Además, vamos a leer un par de textos interesantes. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. Y vamos a ver cómo Pedro hace una especie de resumen histórico en pocas palabras. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. Miren lo que vamos a ver allí. No escucho sonido de Biblia. Me asusto. Amén. Si ya lo tienen, diga amén. Y si no lo tienen, pido misericordia. Amén. Ok. Miren aquí lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2. Dice: también, vamos a leer desde el 4. Dios nos perdonó. ¿A quién? ¿A los ángeles qué? Que pecaron. Sino que pasó. ¿Los arrojó a dónde? Al infierno. Bueno, la palabra más correcta sería Hades, pero bueno, aquí lo traducen como infierno.
y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados ¿para cuándo? Ahora fíjense cómo continúa la historia. Tampoco perdonó ¿a quién? Al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y luego el 6 también condenó destrucción a Sodoma, Gomorra, y luego finalmente libró a Lot. Así, ven el orden. No perdonó ¿a quién? A los ángeles. Primera parte de la historia. Segunda, ¿a quién? ¿Aguardó a quién? A Noé. ¿Qué pasó entre la caída de los ángeles y Noé? La caída de Adán y Eva. No está allí, pero está implícito. ¿Ven el orden? Es curioso, es lo interesante de estudiar la Biblia con ganas de estudiar. Yo nunca me había dado cuenta que la misma Biblia te dice una referencia, y la palabra de Dios dice un poquito aquí, un poquito allá, palabra con palabra, una línea y otra línea. Cuando empezamos a estudiar la Biblia con ganas, que les cuento, no es fácil, siempre hay que ir a estudiar la Biblia con espíritu contrito y humillado, no con espíritu de que me las sé todas. Satanás quiso pensar que se las sabía todas y le dijo a los ángeles, va a ser que no vamos a adorar más a Dios, nosotros somos perfectos, no nos hace falta ley. Y a veces nosotros actuamos de esa manera. La ley a mí no se me aplica. ¿Saben que ese es uno de los síndromes de los policías, no? El policía cree que está por encima de la ley hasta que finalmente le cae la ley encima, ¿no? No pensemos, hermanos, que podemos ir a Dios con un espíritu de alevosía o un espíritu de lo sé todo. Todo lo contrario. No hay frase más sabia que haya dicho Sócrates, fue el que dijo Aristóteles. Solo sé que no sé nada. Es una frase más sabia que he escuchado yo de un filósofo que no conoció al Señor. Bueno, eso creemos, nunca sabemos, porque son frases muy, muy interesantes. Muy bien, así que vemos allí, en este texto interesante, que Lucifer se revela antes de la caída del ser humano. Vamos a ir a Isaías 14, versículo 15. Vamos a leer allí otra vez, vamos a escarbar un poco en el texto. Isaías 14, 15 dice: mas tú derribado eres ¿hasta dónde? Hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Aquí está hablando de la caída de Lucifer. Les pregunto yo, qué interesante esa frase, porque sigo hablando de en qué momento cae. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y del abismo. Qué interesante, ¿no? ¿A dónde envió Dios a Lucifer? Al abismo. Qué curioso. Este sitio para él es un abismo. Dios lo ha condenado aquí. Así que evidentemente Satanás cayó, Dios lo envía al abismo y aquí ha estado. Ahora, Ezequiel 28, 13 al 15 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Fíjense, en Edén, ¿en dónde? En el huerto de Dios estuviste. ¿Saben que el Edén es movible, no? El Edén para el Señor y para Dios nada es imposible. Para Dios el huerto es un mueble. Él lo puede poner, lo puede quitar. Y cuando Dios creó la tierra, dice, plantó Dios un huerto en Edén para Adán. Es increíble que Satanás estuvo en ese sitio también. Por supuesto, antes de la creación. Una vez cayó, fue desterrado de Edén. Y ahora Dios le da la oportunidad de que el hombre esté en Edén. Ya Dios nos estaba diciendo, si nos damos cuenta, un hints, ¿no? Unas pistas. ¿Qué quiere Dios hacer con el ser humano? ¿Y cómo quiere Dios mostrarle al universo? Que realmente es un Dios humilde y sencillo. Para mí tiene lógica, porque si Satanás
no quería decir que era perfecto, no le hacía falta ley, pues Dios hizo un ser poco menor que los ángeles para mostrarles que a Dios le da igual cuán grande o fuerte te haya creado. Dios habita con sus seres. Él quiere habitar con nosotros. No es cuán grande eres, cuán hermoso te haya hecho Dios. Es que Dios quiere estar contigo. Es decir, no hay nada que nosotros, ni los ángeles pueden ofrecer algo a Dios digno o suficientemente digno para que Dios lo acepte. Son sus criaturas. Hay una historia que me hizo llorar hace un tiempo atrás, una historia muy cortita. Y una niña que le dice al papá: papá, necesito que me compres una caja de regalo. Y el papá le dice: oh hija, ¿y eso qué vas a regalar? Es una sorpresa. Y dice: pero tráeme la caja. Y el padre va y le compra la caja. Y le trae la cajita. Y la niña va, se lleva la caja, prepara una tarjetita. No preparó tarjetita. Preparó la caja y va y se la entrega otra vez a su papá. Toma, papi, es para ti. Y el papá, muy alegre, muy contento, abre la caja y se da cuenta que no encuentra nada. No hay nada dentro de la caja. Y lo que le dice a la hija: hija, ¿pero por qué tú me haces esto? Esto es un insulto. ¿Tú no sabes que si tú vas a un regalo tiene que haber algo dentro de la caja? Y la regañó y la niña se puso a llorar y se fue a su cuarto. Y entonces él, luego meditando, diciendo: ay, ¿por qué fui tan cruel con ella? Voy a preguntarle qué es lo que pasó. Él va al cuarto y le dice: hija, perdóname, es que quería enseñarte que cuando tú vas a dar un regalo, el regalo tiene que contener algo. Y la niña le dice: papi, pero es que sí había algo. Y él dice: ¿pero qué había, hija? No lo vi. Le dice: había muchos besitos para ti. Y yo lloré con esa historia y decía: es verdad que nosotros lo que le ofrecemos a Dios es sin sentido, pero Dios nos ama y Él aprecia todo lo que nosotros le damos. Porque Él es así es el amor. ¿Qué dice 1 Corintios 3? El amor todo lo cree, todo lo soporta, no se envanece, no busca lo suyo. El amor es así, es inocente. Nosotros nos ponemos a pensar a veces, ¿no?, que yo creo que los que estamos aquí de alguna otra manera hemos sufrido para obtener lo que tenemos, ¿no? Pero déjenme decirles algo: lo tienes porque Dios quiso que lo tuvieras. Nunca podemos adjudicarnos nada. Por mucho sufrimiento que hayamos pasado, por muchas desavenencias o muchos problemas que nos hayan llevado a obtener algo, nunca piense que es del Señor. Nunca piense que es suyo propio, que usted lo alcanzó. Eso te lo dio el Señor. Te lo dio el Señor. Y tú dirás: ¿cómo? Pues la palabra de Dios dice que todo lo bueno procede de Dios. Así que de una u otra forma, la mano de Dios siempre estuvo allí contigo. Gloria a Él que lo escuchaste. Pero eso ni siquiera viene de nosotros, es del Señor. Todo lo que nosotros tenemos del Señor. Y Lucifer creyó que él era el digno. Él creyó que era capaz. Él creyó que se merecía hasta la alabanza de Dios. Ven lo que dice el texto. Dice, vamos a leerlo, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Qué? Eso es como que, yo sé que el ejemplo es muy tonto, pero es como que un iPhone cobre vida y quiera ser rey por encima del presidente de Apple. ¿Tiene eso sentido? No. Hay una inteligencia infinitamente superior por encima de ese móvil. Y estamos hablando de un objeto. En este caso es un ser inteligente. Pero jamás podremos ser superiores a Dios. A lo mejor quizás no somos tan ambiciosos como Lucifer. Pero a veces estamos en la iglesia y vemos que hay un hermano o una hermana que lleva un ministerio y decimos en nuestro corazón:
si yo fuera el director de ese ministerio, lo haría mejor. Yo conocí un caso de una persona, no voy a mencionar iglesia nada porque esto está transmitido y no quiero que salga nombre de nadie ni no se sientan aludidos, solamente lo digo como ilustración. Una persona que, una iglesia que eligieron como director de un ministerio, y resulta que hubo disconformidad en medio de los integrantes del ministerio. Y alguien se me acercó y me dijo: Eduardo, yo no estoy de acuerdo con que tal persona sea el director. Y yo le digo: en el pasado, él fue director de nosotros. Entonces, ¿por qué no lo apoyamos? Creo que él entró por uno y yo le salgo por el otro. No lo juzgo, yo también he sido así. Y lo que hizo fue un boicot. Y logró que las quejas llegaran a oídos del pastor y tumbó el ministerio y se alzó él como el director de ese ministerio. Gloria al Señor, no lo hizo mal, pero las maneras no son las que Dios pide. ¿Quién es el que quita y pone reyes? Dios. Eso incluye cargos en la iglesia, eso incluye en dirección de la iglesia. Nunca debemos permitir que el enemigo coloque. La tentación puede venir, pero que no siente un precedente en nuestra vida de esa magnitud. El día de mañana seremos hermanos en el cielo. Y si tú tuviste algo contra tu hermano, no hay garantía para ti y para mí. Si tenemos algo contra nuestro hermano, no lo confesamos. Por lo tanto, debe haber entre nosotros un anhelo de mantener una relación fluida y conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos sentirnos felices cuando nuestros hermanos tienen éxito. Y cuando a los hermanos les va mal, debemos sentirnos tristes. Hermanos, eso involucra hasta momentos donde tenemos diferentes opiniones. Y yo sé que es duro decirlo porque hoy en día estamos viviendo cosas muy terribles en nuestra iglesia. Y es muy fácil señalar. No digo que lo estén haciendo bien, pero tampoco podemos ser como Lucifer y desear su posición para hacernos nosotros mejor. No. ¿Qué hizo Daniel cuando vio cómo estaba su pueblo? ¿Deseó la posición de los líderes? No. ¿Qué hizo? ¿Oró y pidió perdón por quién? ¿Solamente por el pueblo? Por los pecados propios también. Hermano, déjeme decirle una cosa. El Espíritu de Cristo es eso. Ese es el verdadero Espíritu de Cristo. Queremos que el fin llegue, ¿verdad? Pero necesita Cristo conformar nuestros corazones a Él. Si el orgullo está en nuestros corazones, yo no voy a ser quien juzgue, pero déjame decirte que estamos en un camino muy peligroso. Yo soy, de hecho, no abogo por el orgullo. Soy un total adversario del orgullo en todas sus manifestaciones. Y saben que la cultura norteamericana tiene una frase muy común, es I'm proud of you, I'm proud of. Y a la vez entiendo que es más una cultura, más que un sincero pensamiento. Realmente yo creo que la palabra que están buscando es me siento satisfecho por, ¿no? Porque te escuchas a veces que dicen I'm proud of my friend because he made. Estoy muy orgulloso de mi amigo porque logró graduarse. A lo mejor no hizo nada en favor de su amigo, ¿verdad? Pero se siente orgulloso de, realmente lo que se siente es satisfecho de que su amigo haya alcanzado o haya hecho algo. El orgullo realmente, y el único que lo puede tener es Dios, porque es el único que puede decir y hacer, y no lo dice, por cierto. El orgullo es como adjudicarte a ti mismo un derecho a celebrar porque tú has sido parte de, tú has sido ayuda de. No digo que no podamos hacerlo, a lo mejor sí, pero mejor es la palabra satisfacción. De hecho hay un himno en inglés que lo cantamos también en español, dice Tengo paz, lo cantamos hoy en la mañana me parece.
Y ese tengo paz, en inglés es it is well with my soul. Estoy conforme. Yo no sé qué situaciones has pasado, a lo mejor has tenido fracasos, pero yo te digo una cosa: si aún en los fracasos estás satisfecho en tu corazón con el Señor, has tenido paz en Cristo. Y ese es el éxito. El éxito es estar en paz con Cristo. El éxito es tener a Cristo en nuestro corazón. No es tener un trabajo que ganes mucho dinero. No es que todos tus hijos estén graduados y estén bien formados. Que gloria al Señor si es así. Pero lo más que puedes sentir es satisfacción. Aunque haya sido el soporte económico, mantente satisfecho con el Señor, porque fue Dios quien te dio la capacidad. Amén. Y nosotros, los seres humanos, muy fácil. Para nosotros es muy fácil desviarnos rápidamente y pensar que somos dignos de o merecedores de. La pregunta es: ¿por qué se rebeló Lucifer? Como les dije, no hay explicación. Es como un matrimonio. La única forma que un matrimonio se rompa es por adulterio. Jesús lo dice en el libro de Mateo, si mal no recuerdo: a no ser por fornicación, no se puede divorciar. No es que Jesús está abogando por el divorcio, pero si hay una razón fuerte, Él solamente permitiría por adulterio. Pero ¿por qué un hombre y una mujer cometen adulterio? No tiene razón, no tiene explicación. Algunos dicen: no, es que mi esposa me trataba mal. Está bien, puede ser una razón para tener un desacuerdo. Hoy en día el mundo se las ha arreglado para decir por causas irreconciliables, lo cual puede estar bien, pero no ante los ojos de Dios. Dios puede permitir la separación, pero no un divorcio, a no ser que sea por fornicación. Dios quiere que entendamos que un pecado jamás podrá explicarse. No hay un motivo real. Todo viene de algo que se llama prejuicios. Prejuicios, y escúchenme esa palabra. Los prejuicios destruyen todo lo posible. ¿Saben por qué? Porque el prejuicio se basa en mi opinión. Como que yo llegue aquí a la iglesia, veo a un hermano vestido de cierta manera que a mí no me agrada, o que yo creo que no está bien, y antes de hablar con él, emito un juicio. Por eso se llama prejuicio. Emito un juicio y digo: no es digno de estar aquí. Y a lo mejor la razón que hay detrás de la manera que la persona está vestida es o que no tiene dinero, o está pasando por una necesidad muy grande, o de repente fue que llegó porque necesitaba encontrar a Dios y este fue el único sitio que encontró. El orgullo está detrás del prejuicio. Va primero mi juicio antes de ser cortés y mirar por el bien de los otros. Yo, por ejemplo, lo he vestido así. A mí me gusta estar vestido así, pero esto a mí no me hace más santo que nadie. Esto a mí no me da absolutamente nada más que una persona que esté vestida allí con jean y con una franela. No me hace mejor. Por supuesto, el motivo por el cual intentamos vestirlo mejor es porque amamos a Cristo, ¿no? Porque nadie va a una cita. Cuando fui a visitar a mi esposa en aquel tiempo, estábamos conociéndonos, volviéndonos a ver, porque nosotros fue un reencuentro que tuvimos allí en Portugal, y ya ella sabía que yo iba con la intención de cortejar. Yo usé mi mejor pinta, como decimos en Venezuela. Mi mejor pinta. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar mi mejor carátula, porque quiero que se sienta agradada con mi presencia. Por esa razón buscamos lo mejor para el Señor y no como a mí me da la gana. Pero eso no lo hace una norma. Eso no lo hace una norma. Simplemente es porque amamos al Señor. ¿Ok? Quiero que eso haya establecido así. Aprendemos a trabajar los prejuicios, que se quiten a un lado y buscar la razón o los motivos de por qué cosas pasan. Recuerdo que en Venezuela
Ya dije el país, pero bueno, no debe haberlo hecho. En una iglesia X, una chica no volvió más a la iglesia porque cuando llegó a la iglesia tenía un pantalón puesto y el primer anciano apenas la vio, le dijo: ¿por qué estás viniendo tú hacia la iglesia? Así no se viene a la iglesia. Esa niña más nunca volvió. Ojo, no estoy abogando de andar como uno quiere en la iglesia, no me malentiendan, pero si él hubiese sido más cuidadoso, habría preguntado a ella si quería o a la mamá por qué vino así. ¿Qué pasó? Años después, su madre se me acercó y yo le pregunto: ¿qué pasó con tu hija? ¿Que no la vi más? Y les cuento que hemos hecho muchas actividades en casa de esta hermana y ahí la vimos y la visitamos y saludamos y la invitamos, pero nunca volvió. Así que yo, impresionado por la situación, le digo: ¿qué pasó? Yo nunca supe nada. Y ella me dijo: Eduardo, pasó esto, esto y esto. Y él no sabía que era que no teníamos dinero para comprar una falda. Y mi hija se sentía avergonzada de ir ante el Señor siempre con la misma falda. Así que usó un pantalón mejorcito que tenía y fue a la iglesia. Y se consiguieron con aquel balde de agua. Cuidado con los prejuicios, hermanos. Como les digo, no malentiendan, no estoy diciendo que podemos ir como queramos, pero aprendamos a ser cuidadosos, juiciosos, no prejuiciosos. Seamos juiciosos, no prejuiciosos. Mucho cuidado y tratar de traer a la gente a amar a Cristo como Cristo amaría, como Cristo ama a la iglesia. Yo, por ejemplo, en mi casa, mi esposa, ella cuando va a salir, yo me desespero a veces, porque ella trata de estar lo más hermosa posible. Y digo: ay, madre mía, pero me gusta que lo haga, porque siento que me representa. Pero cuando está en la casa, ella está, no anda, ella está como ella es, natural. Y yo la amo igual. Así que para todo hay su momento. Y tenemos que aprender a enseñar a las personas eso. No basado en mi prejuicio, pero sí en el amor de Cristo. Y eso solucionará muchas heridas dentro de nuestra propia iglesia. Amén. Amén. Bien, sabemos que entonces Lucifer se rebeló porque quería ser nada más y nada menos que como su creador, cosa imposible. Ahora, ¿qué le reveló Lucifer de sí mismo al universo? Y aquí voy a tocar otro punto importante. Vamos a Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice allí: luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras, ¿quién? Satanás estaba, ¿a dónde? A su mano derecha para acusarle. Hermano, Satanás es un acusador. Satanás, en el gran conflicto que hay entre Cristo y Satanás, Satanás lo primero que quiso fue ser como Dios. Pero como no se le permitió ser como Dios, en vez de aceptar su destino, miren lo que dice ahí: él estaba a la mano derecha del sumo sacerdote Josué. ¿Para qué? Para acusarlo. Pero miren lo hermoso que es Jesús. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Entonces Jehová le dijo a Satanás. ¿Qué dice? Jehová, o el Señor, algunas versiones dicen el Señor: Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Vieron las características de Cristo y Satanás? La diferencia. Jesús vino ¿para qué? Para salvar al mundo. ¿Qué hace Satanás? Acusar al mundo. ¿Saben? David tuvo allí tuvo a Saúl en sus manos. David. Saúl le estaba buscando, persiguiendo para destruir a David. Y no se le ocurre otra idea, porque no lo sabía, por supuesto, que ir, ustedes saben, en Venezuela decimos voy al baño, pero bueno, ustedes saben, a deponer allí, hacer del cuerpo, dicen en Colombia, en la cueva donde justamente estaba su enemigo, David.
y lo tuvo en la mano para matarlo. Sus generales dijeron: Dios lo ha puesto delante de ti para que lo mates. Dios lo ha entregado en tu mano. Y David reflexionó. Hermanos, este es el carácter verdadero de Cristo. A veces aprovechamos el momento de dificultad de nuestro enemigo para hundirlo, en vez de permitir que el Espíritu de Cristo moviera nuestros corazones. Y a veces tenemos una enemistad en la iglesia, y cuando esa persona se tropieza, ¿qué hacemos? Le damos una patadita para que se termine de caer, ¿no? Ese no es el Espíritu de Cristo. ¿Qué hizo David? No, mi mano no tocará el ungido de Jehová. Mi mano no tocará el ungido de Jehová. Y de hecho se encontraron después que Saúl sale, David sale y le grita, le dice: Saúl. Y Saúl voltea y le dice: vive Jehová, que he tenido tu vida en mi mano y no te la he quitado. Véngate Jehová de mí, pero mi mano no será contra ti. El Espíritu de Cristo es de esa manera, hermanos. Pero el de Satanás no tiene misericordia. Yo me acuerdo que mi abuelita me decía: no está acusando a sus hermanos, que eso es del diablo. Yo no lo entendía, porque claro, por ejemplo, a veces estábamos allí en la casa, ¿saben? Niños jugando, se partía algo y yo iba: mamá, mi hermano hizo tal cosa. Y mi abuela decía: no te estés acusando, porque acusar es del diablo. Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. El corazón es el trono para una sola persona. Solo un Señor puede gobernar nuestro corazón. Porque amará a uno, porque no puede haber dos señores, porque amará a uno y rechazar al otro. Yo sé que es difícil, porque soy humano también, resistir la tentación de destruir a nuestro enemigo. Pero créanme que lo mejor, que Jehová se vengue, pero nosotros ofrezcamos perdón, ofrezcamos libertad. No seamos como Satanás. Satanás es un acusador. ¿A quiénes engañó Satanás? Miren lo que dice allí en Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba ¿a quién? A la tercera parte de las estrellas del cielo. No voy a ir mucho en detalles, pero las estrellas del cielo hacen referencia a los ángeles del cielo. ¿Cómo creen ustedes que los arrojó? Saben, en el cielo no había habido mentira hasta entonces. Hasta entonces no había habido mentira en el cielo. Y ahora aparece este ser que vive cara a cara con Dios y aprovecha su liderazgo para poner en contra a todos los que pueda contra el Señor. Cuidado si hemos hecho eso alguna vez. Y si lo hemos hecho, pidamos perdón, porque nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Amén. Amén. Este tema es para que entendamos contra quién estamos luchando. El gran conflicto no es cualquier cosa. Satanás está esperando destruirnos. Y la herramienta más eficaz que tienen, ¿sabe cuál es? La lengua. ¿Cuán grande bosque puede incendiar una pequeña llama? Refrenemos nuestra lengua. Y esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto del fin. Porque el carácter de Dios, saben que el sello de Dios es su carácter. El nombre de Dios es su carácter. Y el Espíritu Santo quiere sellar a su pueblo. Y con una lengua que no ha sido domada, no podemos recibir el sello. Así que el Señor nos ayude a ser librados del espíritu de la rencilla, el espíritu del odio, así como Satanás arrastró a la tercera parte del cielo. Además de eso, Satanás no solamente es un acusador, también es un homicida y mentiroso. Vamos rápidamente a Juan capítulo 8, 44. Juan capítulo 8, 44. Miren lo que dice allí la palabra del Señor Jesús, hablando del enemigo. Juan capítulo 8, 44.
Dice, vosotros sois, hablando Jesús a los fariseos, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. La pregunta es, ¿cómo es eso que Satanás es homicida desde el principio? Aquí notó. Yo se lo resumo fácil. Intentó matar a Dios. ¿Cómo haces tú para tener un reino? Cuando quieres conquistar un reino, ¿qué tienes que hacer? Matar a su rey. Así que cuando dice que quería colocar su trono en el norte, no es el norte geográfico, es el norte simbólico. ¿Quién habita en el norte? ¿Quién habita en el monte Sión? Dios. Quería matar a Dios. Y Jesús dice que habéis escuchado que dice, no matarás. Mas yo digo que el que aborrece a quién, a su hermano, ha matado ya. No solamente quiso matar a Dios, sino que ahora, como el tiro le salió por la culata, decimos en Venezuela, no se quedó conforme y sometió a la tercera parte de los ángeles con él. ¿Ustedes saben más o menos cuántos ángeles son esos? La palabra de Dios dice que Dios tiene millones de millones, le sirve. Vamos a usar ese pequeño número, porque para Dios es un número pequeño. Vamos a tener en cuenta de que en el cielo hay millones de millones. Para tener el plural, ¿cuánto máximo? Para hablar en plural, ¿cuánto debe haber como mínimo? Bueno, sí, pero me refiero a la unidad, luego viene 2, ¿no? Con 2 ya tenemos un plural. Entonces vamos a llevarlo a millones de millones, que es en inglés sería un trillion, sería aquí, trillion. Un billón en español es raro, no sé por qué pasa así, pero un billón en español es un trillion en inglés. Ok, un millón de millones. Ok, un millón de millones es un trillion en inglés. Ok, la mínima cantidad para hacer millones de millones, al menos tiene que ser 2 millones de millones. Eso significa que para que Satanás se lleve la tercera parte, implica que de 3 él se lleva 1 millón de millones. Vamos a suponer. ¿Saben cuánto representa 1 millón de millones en esta tierra? Está por encima de las decenas de miles de demonios por persona. Decenas de miles de demonios por persona. Si distribuimos 1 millón de millones de ángeles entre la población total de personas que hay en este mundo, a cada persona le tocaría más de la decena de miles de demonios por persona. Pues ese millón de millones de ángeles, usando la referencia, van a morir por la lengua de uno. Así que es homicida desde el principio. Él trajo la muerte a 1 millón de millones de ángeles, sin contar los seres humanos. Es homicida desde el principio. Por eso los engañó. ¿Qué se nos advierte en la palabra de Dios acerca de Satanás? Hermanos, esto es algo muy serio. ¿Saben ustedes algo interesante de los leones? Porque aquí dice, vuestro adversario el diablo es como ¿qué? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ustedes saben cómo funciona el sistema de ataque de los leones? Es el sistema de emboscada. El macho, cuando se une a la batalla, ¿no? Porque no siempre va, pero cuando el macho se une, él se presenta delante de las presas, o la posible presa, de manera furiosa, para atacarlo, de manera descarada. Pero en su correr, los hace huir en dirección de la manada de leones que está esperando en la presa. Hermanos, nosotros no estamos jugando aquí con algo sencillo. La palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué?
potestades y principados. ¿De dónde? De las potencias de los aires. En las regiones celestes. Estamos hablando de seres espirituales. Cada vez que nosotros permitimos la emboscada del enemigo, nos está haciendo correr en la dirección que él quiere que vayamos. Mucho cuidado. Vigilemos no solamente lo que hacemos, sino lo que pensamos. Gracias al Señor, Él no puede leer nuestro pensamiento. Y esto es una cosa que quiero establecer aquí. A veces, por eso es que la palabra de Dios es muy clara. Dice, no piensen que Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de que su propia concupiscencia. Satanás tampoco puede meterse en nuestra mente. Puede sugerir cosas. Y ha preparado al mundo para que la sugerencia esté a la orden del día. Usted hoy en día no puede ver la televisión con ninguna clase de garantía, porque lo primero que va a ver allí va a ser sensualidad o sexualidad de manera despiadada, vamos a decirlo así. Va a haber mentira, va a haber rencillas. Eso es lo que nos produce dinero. Eso es lo que le gusta a Hollywood, producir dinero. Y para producir dinero necesita mostrar cada vez cosas más grotescas, porque el ser humano se siente inclinado a eso. Pero con todo, Satanás no puede leer nuestra mente. Tú y yo podemos elegir. Yo hice un pacto personal. Bueno, le dije al Señor que me ayudara, porque yo no quiero ver más productos de Hollywood. Yo vi muchas películas, muchas. Y hoy día quedan las secuelas, me acuerdo de muchas películas. Y me acuerdo que estaba enganchado con una famosa saga llamada la saga del infinito de Marvel. Y me miré 18 películas, una a una, durante todos los años que yo iba sacando películas. Y yo pensaba que era fácil dejar de ver eso. Pensaba. Hermano, yo me miraba hasta los trailers y me emocionaba. Y yo decía, wow, ¿cómo será esa película? Oh, no. Y gastaba horas. La última que vi se tiraba, creo que era 2 horas y media de película. 2 horas y media de película. Para escuchar en la sala del cine cómo insultaban a nuestro maestro. Yo tuve que orar y le dije, Señor, yo no puedo seguir en esto. Yo necesito que tú me ayudes. Hermano, yo me emocionaba por fantasía. Eso no existe. Eso está en la imaginación del hombre, reproducido por computador. Y eso me emocionaba. Yo que sabía del conflicto de los siglos. Se dan cuenta del peligro que hay en confiar en uno mismo. Cuando yo veía esas películas, tú me preguntabas algo a mí el conflicto de los siglos, yo te sabía dar respuesta fácilmente. Y me preguntabas de tiempo que si te podía dar respuesta. Pero me gastaba 2 horas y media viendo una película de esas. 2 horas y media que pude haber gastado viendo la Biblia. Que por cierto, no gastamos horas en la Biblia, invertimos tiempo. Hermanos, es un peligro muy grande confiar en nosotros mismos, porque nuestras concupiscencias nos llevan justamente a la emboscada que Satanás nos ha tendido. Mucho cuidado. Y mi invitación es, pídele al Señor que te ayude en aquello que tú sabes que no te está ayudando en tu vida espiritual. Puede ser novela, puede ser música, puede ser, yo qué sé, tú lo sabes. Pero no te sientas derrotado. Reconoce tu situación y dice, Señor, yo quiero salir de aquí. Yo quiero salir del peligro de la emboscada del enemigo. Amén. Amén. Louis Strauss fue un famoso personaje norteamericano. Por cierto, hace poco sacaron una película de él. Realmente fue de Oppenheimer. A mí me gusta mucho la ciencia. Y como escuché mucho acerca de los personajes de la película, yo dije, ¿quién es Louis Strauss? Nunca había escuchado del personaje de Louis Strauss. De Oppenheimer me vi documentales, cantidad de documentales acerca de la guerra mundial. Me encanta mucho la historia. Y este es uno de los personajes que se destacaba allí en el tema de la película. Hace poco hubo el tema de los premios Oscar. No crean que los vi, simplemente que yo veo noticias y siempre sale alguna que otra noticia de estas cosas, ¿no?
Y este personaje, resulta que él trabajó en función de que sacaran a Oppenheimer del Consejo de Seguridad de Energía de los Estados Unidos, de energía nuclear. Y la historia cuenta de que la única razón por la cual lo hizo fue por una vez. Oppenheimer tenía un carácter bastante complicadillo, por no decir complejo. Oppenheimer lo humilló en cámaras públicas, en público. Así que él se prometió a sí mismo vengarse de Oppenheimer y sacarlo del Consejo de Energía. Pero como consecuencia, al actuar de esa manera tan, ¿cómo se llama? Tan maquiavélica, gracias por lo único que generó fue odio hacia su persona. Y lo mismo con Satanás. Satanás sabe que las tiene contadas. Y él no quiere que nosotros descubramos el telón. Porque él sabe cuando empecemos a ver las tretas que hay detrás de cada uno de sus ataques hacia nosotros. Y créanme que nos vamos a dar cuenta. Cada vez que le pidamos al Señor que no queremos confiar en nosotros mismos, levanta el telón. Y empezamos a ver cosas que no habíamos visto. Ver, wow, esto me tenía atado. Y Dios nos da fuerza para abandonar aquello. A veces se requiere de cambios personales. No podemos, esto es otra cosa interesante, no podemos generalizar. Mi problema no es el mismo problema de todos ustedes. Dios me ayudó a mí, me llevó a tomar una decisión que me fue beneficiosa. A alguno le puede servir porque a lo mejor tiene la misma problemática que yo he tenido y puede usarlo como herramienta. Pero eso no significa que mi problema, la solución a mi problema es una norma para todos. No, somos diversos y nuestras mentes funcionan de manera distinta. Hay alguien que para fumar cigarrillo lo que lo tienta es tomar café, como hay gente que para fumar cigarrillo lo que lo tienta es tomarse una Coca-Cola y viceversa. ¿Ok? Es decir, no normalicemos la solución que Dios nos ha dado a nosotros, pero sí podemos dar nuestra experiencia para que cada uno empiece a examinar su vida y pedirle al Señor, ¿dónde está la emboscada del enemigo que no la veo? ¿Cuál fue la máxima expresión de odio de Satanás contra Dios? Ahí lo tenemos, Juan 8:44, mismo texto. Vuestro padre el diablo y de ese vuestro padre queréis hacer. ¿Qué hicieron los judíos a Cristo? Lo mataron. De hecho, fíjense lo interesante, ellos no lo mataron de manera literal. Ellos fueron por las espaldas, usaron falso testimonio y como sabían que sus leyes no le permitían matar a Jesús, ¿a quién usaron? Al brazo político de aquel entonces, que era Roma. ¿Y cómo lo usaron? Aprovechando su influencia y diciéndole a César: si tú no matas a ese hombre, tú eres enemigo del César, porque este hombre se está proclamando rey. Hermanos, viene un tiempo donde eso nos va a pasar a nosotros. Por eso esta lección es importante, porque estamos llegando a un periodo donde se nos señalará de la manera más paupérrima e injusta de la vida. Pero nosotros debemos permanecer como el cordero inmolado, en silencio. Jesús no habló durante su juicio, y la única vez que se le demandó palabra fue porque la boca de ellos dijeron lo que él pudo haber dicho por sí mismo, pero dejó que ellos lo dijeran. Dijo: tú lo has dicho, cuando lo reconocieron como el Cristo. Y le dijo: y de ahora en adelante os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis 1, versículo 17 dice: y todas las naciones harán lamentación por él. Eso incluye a esos fariseos. Estamos llegando a un periodo en la historia donde se nos acusará por actuar correctamente. Y quiera Dios que tengamos el Espíritu de Cristo para que permanezcamos en silencio, dejando que Dios se encargue, porque Dios se va a encargar. Amén. Amén. Así que el odio de Satanás contra Dios se expresó en la muerte de Cristo, y eso se va a repetir al final. Como mató a Cristo, pero Cristo resucitó y ahora está en los cielos y está preparando para su segunda venida. Ahora, como no ha podido con Cristo, ¿con quién creen que va a encontrar?
contra su pueblo. Y el pueblo de Cristo no es el adventista del séptimo día, no me malentiendan, no estoy diciendo que este no sea el movimiento, este es el movimiento. Pero el pueblo de Cristo son los que tienen el sello de Cristo, los que tienen el carácter de Dios en sus frentes, que son como el metal, los metales nobles. El metal noble, ¿saben por qué se llama metal noble? Porque su margen de reacción es tan baja que prácticamente no reacciona. Por eso es que el oro, cuando lo refinan, lo tiran en ácido, porque el oro no reacciona con el ácido, no se oxida y flota. Los que tienen el carácter de Cristo en medio del ácido de este mundo flotarán y serán como oro puro ante los ojos de Dios Todopoderoso. Pero necesitamos el carácter de Cristo. Sin Cristo de nada valen las profecías. Sin Cristo no podremos superar el tiempo final. Ahora, ¿por qué quiere Satanás que te rebeles contra Dios? Fíjense, hay una promesa, no sé si lo habían visto alguna vez, pero a mí me encanta esta promesa. Vamos rápidamente a Romanos 16:20 y ya casi que termino, ¿ok? Vamos a Romanos 16:20. Yo no sé si lo habías leído antes, y si lo has leído, no sé si lo pasaste por alto así de fácil. Mira lo que dice allí. Y el Dios de paz, ¿qué dice? Aplastará muy pronto ¿a quién? A Satanás bajo vuestros pies. Satanás sabe que el mundo está llegando a su fin y Dios ha preparado un grupo que va a aplastar ¿qué? A Satanás bajo vuestros pies. ¿Dónde dice la palabra de Dios de aplastar la cabeza? Génesis 3:15. ¿Se dan cuenta cómo está relacionada la profecía con Cristo? Sin Cristo no hay sentido. ¿Sabe lo que está diciendo ese texto? Cristo en nosotros va a aplastar a Satanás. Por eso la palabra dice, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No es pensar cuán bueno soy. No es cumplir los requerimientos que dice la palabra de Dios y el Espíritu y profecía. No. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Porque así como Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, tú y yo aplastaremos pronto a Satanás bajo vuestros pies. ¿Se han dado cuenta la diferencia de leer pausadamente? Ver cosas que no habíamos visto antes. Esto es una promesa. Esto no es algunos. No. El Dios de paz aplastará, pero es Dios a través de ti y de mí que va a aplastar la serpiente. Se cumplió en Cristo, pero se va a repetir al final. Amén. Amén. Esa es la promesa maravillosa del Señor. Dios va a aplastar al enemigo. Y como el enemigo sabe que tú y yo lo vamos a aplastar, dice, esta gente no me conviene. Yo necesito acabar con esta gente. Así que esa es la razón por la cual Satanás quiere que te rebeles ante el Señor. Él también quiere que su carácter sea reflejado, porque él sabe cuál es el destino. Él dice, yo me voy, pero no me voy solo. Y yo creo que no hay pensamiento más egoísta que querer la destrucción de alguien inocente, que no ha hecho nada, ni siquiera se ha metido contigo. Sin embargo, la gran promesa, ¿quién saldrá vencedor en el gran conflicto entre Cristo y Satanás? Amén. Gracias por esa respuesta. Aunque puedes decir así, Cristo en nosotros. Amén. ¿Quién va a vencer al final? Cristo en nosotros. O Cristo en mí. Amén. ¿Se acuerdan que Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Se empiezan a dar cuenta de lo importante y clave que es Cristo. Ojo, la ley de Dios es maravillosa, pero no tiene sentido sin Cristo. Es Cristo el originador de la ley. La ley es un resumen de quién es Cristo. Si tú quieres buscar a Cristo como si Cristo te ofreciera un currículo para buscar trabajo, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué te presentaría a Cristo? Su ley. Porque su ley es el resumen de su carácter. Amén. Así que la esperanza es esa. Ezequiel 28:19. Vamos a leer rápidamente Ezequiel 28:19. Rápidamente. 28:19 dice,
Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos. Aquí sigue hablando de Satanás. Se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Ya les estoy dando una pista. La diferencia entre la perspectiva bíblica del fin y de las almas, el fin de las almas impías, es muy diferente a lo que hemos aprendido tradicionalmente. Tradicionalmente se dice que los malos, ¿a dónde van? Al infierno. ¿Y qué pasa allí? ¿Que amarán por cuánto tiempo se quemarán? Por siempre. Pero Ezequiel dice que Satanás dejará de ser para siempre. Ese es el destino de los impíos que siguen el camino de Satanás. Y gloria al Señor por eso. No porque los impíos sean destruidos, sino porque Dios acabará el mal y acabará finalmente el reino de terror, el que Satanás ha sometido a toda la humanidad. Porque muchas veces pensamos, bueno, sí, el terror que está pasando ahora en Israel, en Hamas, la guerra en Ucrania, eso simplemente es una manifestación física del terror. Pero el terror que Satanás quiere implantar en nuestros corazones es aquel que te hace sentir perdido, te hace sentir que no puedes ser perdonado, te hace sentir que nunca vas a vencer aquello que tanto acaricias. Ese es el terror, porque eso nos carcome la mente y no nos deja vivir tranquilamente ante el Señor. Ese es el reino de terror del enemigo. Y luego a partir de ahí, lo que quieras, se puede manifestar en guerra, se puede manifestar en rencillas, en chismes, en peleas. Porque hemos permitido que Satanás nos esclavice pensando que nunca podremos ser capaces de superar algo que pasó. Pero la promesa es que Él será destruido. Y Jesús quiere que formemos parte de ese grupo. Porque a lo que le queda a Satanás no le queda nada. ¿Saben una cosa interesante? Una cosa que aprendí durante el curso de evangelismo que hice. Cuando Jesús dice, hablando del evangelio, dice el texto, dice la palabra de Cristo, dice: y de aquí en adelante el reino de los cielos ha descendido y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Les hago una pregunta: ¿quién está en ataque? ¿El enemigo o Cristo? Cristo. Porque dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, ¿saben que eso es una promesa? Vamos a atacar al enemigo y lo vamos a vencer. Pero necesitamos estar fundamentados en la palabra. No podemos atacar con seguridad sin la palabra. Esto tiene que ser nuestro pan de cada día. Y yo sé que es repetitivo, se dice muchas veces en la iglesia, pero es que el problema que Dios tiene con nosotros es que no le creemos. La solución es tan sencilla que no lo creemos. ¿Se acuerdan cuando Naamán tenía el problema de la lepra? ¿Qué le dijo el profeta Eliseo? Que ni siquiera habló con él, fue el siervo Eliseo. Y eso para él fue demasiado bajo, ¿no? O sea, tú me mandas un siervo, yo vengo aquí con mi séquito y tú a mí me recibes con el siervo. ¿Qué es esto? Estaba probando Dios el corazón de Naamán, y así prueba nuestros corazones. Y le dice Jesse, dice mi Señor que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces y tu lepra desaparecerá. ¿Y qué dijo a Naamán? ¿No hay en Damasco ríos más bonitos que este? Si esa es la solución, pues mira, ya me hubiese bañado allí. ¿Y qué le dijeron los siervos? Mi Señor, si no te hubiese pedido una cosa difícil, ¿tú no lo harías? Simplemente ve al río y zambúllete. Son 7 veces. Cosas fáciles esas. Y Naamán, su corazón cambió. Porque es raro escuchar que un general le haga caso a sus súbditos o a sus, digamos, sus subordinados. Y humildemente aceptó la sugerencia de ellos. Y fue al Jordán y se bañó, zambulló 7 veces y su pecado fue perdonado. Yo no sé cuál sea tu situación.
Pero déjame decirte que si te zambulles 7 veces en la agua purificadora que es Cristo, ese número 7 no es casualidad. En la Biblia 7 significa plenitud, completitud, completo, íntegro. Esas 7 veces representa que seremos limpios. Adivinen a qué símbolo se compara el pecado. ¿Con qué enfermedad simbólica se compara el pecado? Con la lepra. Si tú te zambulles 7 veces en el agua purificadora de Cristo, serás limpio. Y el reino de Satanás será destruido en tu vida. Y como consecuencia, Satanás se verá amenazado. Y por eso levantará la ira contra el pueblo de Dios. Porque saben que ya ellos ya no viven bajo el terror del enemigo. Él dice, esta gente está obedeciendo a Dios, yo no los quiero así. Yo los quiero hundidos en el pecado, que sigan, no importa que cumplan 9.9% de los mandamientos. A mí me dejan ese pedacito. Pero al ver que estos están completos en el agua que es Cristo y ya la lepra ha desaparecido, los va a odiar. Y nos va a odiar. Y por eso levantará la última gran batalla. Porque será el reino de Dios, que es paz, seguridad, confianza en el dador de todas las cosas y una vida íntegra, sumergida en Él y ya no dominada por las pasiones, no dominado por las rencillas, no dominado por el odio y los prejuicios. Este mundo se va a polarizar de esa manera. No de izquierda, derecha, política, no. El pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. Porque ni siquiera son del enemigo. Son simplemente lacayos de Él, aunque no lo saben muchas veces por ignorancia. Dios nos ayude. Y termino con esto. Y el diablo que los engañaba al mundo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Esta es una pista para el siguiente tema, no mañana, pero en estos días lo vamos a aprender acerca de qué significa eso, porque cualquiera lee y dice, oye, está hablando que va a ser quemado por siempre, ¿no? No se preocupen, vengan durante esta semana, no se pierdan ningún tema, porque estos temas están hechos para que la Biblia nos aclare las grandes dudas que surgen en nuestros corazones. Si tú en tu corazón quieres pedirle al Señor que te ayude a resistir a este enemigo que se ha levantado contra Dios y contra todo lo que Él ha creado, si tú quieres unirte a ese ejército que el Señor está preparando para la última gran batalla, yo quisiera que te colocaras de pie. Si sinceramente quieres formar parte de ese grupo. El enemigo está bajo ataque. No es Dios quien está bajo ataque. Y cambien la mente, cambien esa perspectiva. No es que Dios está bajo ataque. No es ni siquiera que la iglesia está bajo ataque. Es que como el enemigo está bajo ataque, lo que está haciendo es lanzar sus últimas patadas de ahogado. Sus últimas patadas de ahogado. Porque dice la palabra de Dios, las puertas del Hades no prevalecerán contra Él, contra el Señor, contra su reino. Vamos a orar.